Hola, ¿alguna vez te has preguntado cómo se comportan las arenas movedizas? ¿O crees que es posible caminar sobre un líquido como si fuese una superficie sólida? Esto es posible gracias a los fluidos no newtonianos. Mucho gusto, mi nombre es Lizeth Pérez y junto a Carla Cabeza, Carlos Gutiérrez, Daniela Rubio y Adriana Gutiérrez, te explicaremos los tipos de fluidos no newtonianos y su comportamiento lógico. Un fluido no newtoniano se define como aquel en el que la relación entre el esfuerzo cortante y la velocidad de deformación no es lineal. Es decir, es aquel que no tiene una viscosidad constante, sino que varía con la temperatura o la tensión cortante que se le aplica, por lo cual su viscosidad no puede ser considerada una propiedad de estado, sino una propiedad de transporte. Para estudiar estos fluidos, e incluso algunos sólidos que se deforman de manera plástica permanentemente, se emplea un estudio reológico a través de mediciones en un reómetro. Un reómetro es una herramienta que se encarga de establecer parámetros para conocer las propiedades de los líquidos. Este instrumento somete el fluido a distintos tipos de deformaciones, midiendo los esfuerzos, la viscosidad, el coeficiente de esfuerzos normales, los módulos de almacenamiento, el módulo de pérdidas y la viscoelasticidad no lineal. Existen dos tipos, los reómetros rotatorios y los reómetros extensionales. En la industria alimentaria el estudio reológico tiene una aplicación bastante importante, pues se utiliza para conocer la afluencia de algunos productos como crema de nata, postres o flanes. Por otro lado, la medicina utiliza este sistema para conocer las propiedades de fluencia en la sangre para procesos de nutrición y oxígeno en los órganos. Curvas reológicas para fluidos no newtonianos. A continuación te mostraremos las curvas de flujo más usuales en estudios reológicos hechos a temperatura constante. Las curvas de flujo que se evidencian en la gráfica modelan los comportamientos para los plásticos de Bingham, los fluidos dilatantes y los fluidos pseudoplásticos. Modelos reológicos para fluidos no newtonianos. Los modelos reológicos describen el comportamiento de fluidos de forma empírica y aún no han podido derivarse a partir de principios básicos. Existen 4 modelos reológicos: el que responde a la ley de Newton, el modelo de ley de potencia, el modelo de plástico de Bingham y el modelo de Herschel-Bulkley. El modelo de Bingham. Este modelo es de 2 parámetros y es utilizado ampliamente en la industria de los fluidos de perforación para describir las características de flujo de muchos tipos de lodos. Puede describirse matemáticamente de la siguiente manera. Tau de y de x es igual a menos nu sub 0. Este significa viscosidad plástica, que corresponde a una curva de flujo descrita por una recta en corte en tau sub 0 y nu sub 0, que multiplica al dB de x por el de y, más o menos tau sub 0. Este tau sub 0 es el esfuerzo de fluencia, y esta solo se aplica si el valor absoluto de tau de y de x es mayor a tau sub 0. En cambio, el delta de b de x sobre el de y es igual a 0 si tau de y de x, su valor absoluto, es menor a tau sub 0. Algunos ejemplos de estas sustancias en nuestra vida cotidiana son salsa de tomate o la masa de las arepas, las cuales se comportan como un cuerpo rígido al estar sometido a tensiones reducidas, pero fluye como un fluido viscoso al ejercer mayor tensión. Otro modelo es la ley de potencia, originalmente conocido como el modelo de Oswald de Weyl, el cual posee 2 parámetros, m y n. Cuando n es igual a 1, el modelo describe el comportamiento newtoniano de un fluido con m siendo nu. Si n es menor a 1, el modelo describe el comportamiento pseudoplástico, y si n es mayor a 1, el modelo describe el comportamiento dilatante. A continuación mostraremos la ecuación, que es tau de y de x es igual a menos m, esta m siendo el índice de consistencia del flujo, con magnitudes de masa sobre longitud por tiempo, que multiplica al dB de x sobre de y, su valor absoluto elevado a la n-1, donde n es la constante de la ley de potencia o índice de comportamiento del flujo. Este es adimensional. Este valor se multiplica por el dB de x sobre de y, donde m por valor absoluto de dB de x por dy elevado a la n-1 es igual a la viscosidad aparente o efectiva. Algunos ejemplos de sustancias que se pueden modelar con la ley de potencia son las arenas movedizas y la mezcla de maicena con agua. Observa que las partículas de maicena, que son las amarillas, están rodeadas de partículas de agua, que son los puntos azules. Si introduces tu mano lentamente sobre ellos, se hunde sin resistencia, pero si intentamos sacarla bruscamente, se comporta como un sólido. Así que en este tipo de fluidos, la viscosidad aumenta cuando se incrementa la fuerza aplicada sobre ellos. El modelo de Hershey-Buckley es una superposición de los modelos de Bingham y la ley de potencia. Por tanto, posee 3 parámetros, tau sub 0, m y n, que fueron descritos anteriormente. Para este modelo tenemos la ecuación tau de y de x es igual a tau sub 0 más o menos m, que multiplica al valor absoluto de b de x sobre de y elevado a la n-1, todo esto multiplicando al dB de x sobre de y si el valor absoluto de tau de y de x es mayor o igual a tau sub 0. Por el contrario, si tenemos el dB de x sobre de y igual a 0, entonces el valor absoluto de tau de y de x es menor a tau sub 0. Análisis de comportamiento reológico. En esta sección se analizará el comportamiento reológico de un fluido no newtoniano mediante el análisis de curvas de flujo medidas con reómetros rotacionales. Cabe resaltar que la viscosidad del fluido que se estudia en esta sección no depende del tiempo. Este ejemplo es tomado de... Para iniciar con el análisis tenemos los siguientes datos de esfuerzo de corte contra tasa de deformación, que se midieron para una solución polimérica a 291 Kelvin. Lo primero que debe hacerse es observar el comportamiento de los datos graficando la curva de flujo. En escala lineal, la curva de flujo queda así.
Podemos observar que mediante la relación que describe la gráfica no se puede apreciar el comportamiento de los datos en la región de bajas tasas de deformación. También podemos analizar que en comparación se parece al de un fluido de ley de potencia. Otra observación que podemos realizar es que no existe un dato del origen, por tanto se asume arbitrariamente que los datos pasan por el origen extrapolando hasta este punto. También cabe resaltar que el comportamiento observado corresponde al de un fluido adelgazante, o sea, pseudoplástico, porque la pendiente de la curva disminuye a medida que la tasa de deformación lo hace. Considerando las observaciones anteriores, se modelan los datos con la ecuación de Oswald-Dewey, donde se tiene que tau yx es igual a menos k por el valor absoluto de v de x sobre dy a la n-1 por dv de x sobre dy. Por tanto, la ecuación se puede expresar así. Tau yx es igual a k por dv de x sobre dy a la n. Para analizar si la curva de flujo puede modelarse usando el modelo de Oswald-Dewey, se le analiza la ecuación así. Logaritmo natural de tau yx va a ser igual al logaritmo natural de k más n por el logaritmo natural de gamma, donde gamma va a ser la tasa de corte. Por tanto, un gráfico del logaritmo natural de tau yx en función del logaritmo natural de gamma debe producir una línea recta en el corte del logaritmo natural de k y pendiente n, como se observa en la siguiente gráfica. Teniendo en cuenta el ajuste lineal realizado con un valor de r cuadrado aproximadamente 0,9959, se tiene que n va a ser igual a 0,8689, logaritmo natural de k aproximadamente menos 0,2997 y por tanto k igual a 0,7410. Por ende, el modelo de Oswald-Dewey modela la curva de flujo para los datos presentados mediante la ecuación siguiente. Se puede revisar visualmente cómo el modelo de Oswald-Dewey describe la curva de flujo así. Se observa que el modelo reproduce bien los datos de la curva de flujo, pero muestra desviaciones importantes para los valores de tasa de formación mayores que 50 Hz.